geométricas. Este tema nos va a llevar, es corto, vamos a trabajar solamente con 2 clases. Iniciamos entonces. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su rango puede ser cualquier otro conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? Que en los valores que le vamos a sustituir son solo números naturales. Recordamos que los números naturales inician desde el 1 en adelante, solo positivos y enteros. Y los resultados que podemos obtener sí pueden ser de cualquier otro conjunto. En lugar de usar la notación acostumbrada para una función, que sería fn, una sucesión se representa por el símbolo a sub n entre llaves. Así, la sucesión a sub n se escribe a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n y infinito, donde a sub 1 es el primer término de la sucesión y a sub n se le denomina término enésimo de una sucesión. Por ejemplo, escribe los 4 primeros términos y el octavo de la sucesión a sub n igual a n entre 3n más 2. Eso significa que vamos a hallar cada uno de los términos que nos piden, los 4 primeros. Entonces, a sub 1, que es el primer término, se obtiene simplemente sustituyendo donde está la n por el 1. Entonces me quedaría 1 entre 3 por 1 más 2, me da un quinto. Sub 2 se obtiene donde está la n, la cambiamos por el 2. Sería 2 entre 3 por 2, 6, más 2, 8, será 2 octavos, que simplificamos un cuarto. Sub 3, donde está la n, lo cambio por 3, entonces quedaría 3 entre 3 por 3 más 2, que eso sería 3 onceavos. A sub 4, donde está la n, lo cambio por 4, 4 entre 3 por 4 más 2, eso me da 4 catorceavos, que simplificado, pues 2 séptimos. Y me dicen que el octavo término, entonces simplemente cambiamos donde está la n por el 8, entonces me quedaría 8 entre 3 por 8, 24, más 2, 26, 4 treceavos. Y esta será entonces mi sucesión con todos los elementos. Aquí está el octavo, obviamente no hallamos ni a la sub 5, ni a la sub 6, ni a la sub 7, y es infinita. Determina la fórmula del término general de la sucesión. Es decir, ahora me dan la sucesión y yo tengo que identificar cuál es el término general o la fórmula. Entonces, ¿cómo pensamos? Pues obviamente analizamos los resultados de la sucesión y observamos que sabemos que siempre el primer elemento de la sucesión se obtiene con el 1, luego el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, si el primer término es 3, el segundo es 6 y el tercero es 9, pues cada término se obtiene al multiplicar cada número natural por 3. Entonces, la fórmula de la sucesión a sub n es 3 por n. Tenemos esta otra. 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, 2. Cuando yo tengo fracciones, como los términos están expresados en fracciones, lo ideal o lo que se hace es escribirlos primero con un denominador común. Todos estos 3 tienen el denominador 3. Bueno, pues entonces vamos a escribir a estos 2 también con denominador 3. ¿Por qué número dividido entre 3 me da 1? Pues el mismo 3. Por eso sería 3 entre 3. ¿Qué número dividido entre 3 me da 2? 6. Entonces sería 6 entre 3. Ya ahora, cuando tengo todos con el mismo denominador, pues es más fácil identificar qué pasa con el numerador. 2, después 3, después 4, después 5. Pues entonces, si el primer elemento se obtiene con el 1, pues para que me dé 2 sería 1 más 1. Para que me dé 3 sería el 2, que sería el segundo término, es más 1. Y así sucesivamente. Entonces, la fórmula general de a sub n es n más 1 entre 3. Ahora sí, las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término se obtiene añadiendo al término anterior una cantidad constante llamada razón. De allí que la fórmula del término general es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Esta es la fórmula, digamos, del término general. La sucesión, por ejemplo, 1, 7, 13, 19, 25 es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque cada término se obtiene agregándole 6, que sería la razón, a la anterior. Entonces, por ejemplo, 1 más 6, 7 más 6, 13 más 6, 19 más, y así sucesivamente.
Si la progresión tiene un número finito de términos, se dice que es infinita. Si por el contrario posee un número finito de términos, se habla de una progresión finita. Si en una progresión aritmética cada término es mayor que el que le precede, se habla de una progresión creciente. En este caso, R es mayor que 1, o la razón es mayor que 1. Si cada término es menor que el precedente, se habla de una progresión decreciente. En este caso, R menor que 1. Entonces, por ejemplo, esa progresión a sub n, 1, 3, 5, 7, 9, es una progresión finita porque no tiene aquí los puntos suspensivos que la hacen infinita. Y aparte es creciente porque la razón es 2. Observamos que se obtiene al sumarle 2. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Esta otra progresión a sub n sería 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Puntos suspensivos. Es una progresión infinita porque me dice estos puntos suspensivos que sigue. Y decreciente porque la razón es menos 2. Observamos que el primer elemento es 1, pero después el que le viene es menos 1, menos 3, menos 5. Significa que le vamos restando menos 2. En general, para una progresión aritmética, conocido cualquier término a sub m y la razón, el término enésimo puede calcularse mediante esta fórmula. A sub n, es decir, cualquier término yo lo puedo calcular siempre que conozca otro término y la razón. Por ejemplo, construye una progresión aritmética si su primer término es 5, su razón es 4 y tiene 6 términos. Entonces, identifico lo que me dan. El primer término me dicen que es 1, entonces eso es a sub 1. La razón es 4, significa que R es 4. Y tiene 6 términos, significa que N es 6. Entonces, me dicen que construya la progresión. Entonces, si ya tengo a sub 1, pues ya arranco con a sub 2. ¿Cómo tengo a sub 2? Con el a sub 1 más R, que es la razón. Entonces, sería 5 más 4, 9. El siguiente término será entonces el anterior más la razón, que sería a sub 2, que nos dio 9, más la razón, que es 4, 13. El cuarto elemento es el anterior, que es a sub 3, más la razón. A sub 3 nos dio 13, la razón es 4, me da 17. A sub 5 es el anterior, que nos dio 17, más la razón, que es 4, igual a 21. A sub 6, lo que me dio el anterior, que es 21, más la razón, que es 4, me da 25. Quiere decir que mi sucesión y mi progresión aritmética es 5, 9, 3, 17, 21 y 25. Otro ejemplo, encontrar el octavo término de la progresión aritmética donde a sub 3 es igual a 75 y R es igual a menos 8. Complete la progresión hasta el octavo término. Entonces, tengo que solo conozco a sub 3 y la razón. Y me dicen que encuentre el octavo término. Entonces, utilizando esta fórmula, conozco a sub 3, que lo voy a trabajar como a sub m, voy a hallar a sub 8, que es el octavo término, y aplicando la fórmula sería n, que será el que voy a hallar, menos m, que es el término que conozco, por la razón que es menos 8. Entonces eso me quedaría a sub 3, que sabemos que es 75, 8 menos 3, 5 por menos 8, eso me da 75 menos 40, quiere decir que a sub 8 es 35. Ahora, para poder completar la progresión hasta el octavo término, pues necesito el primer término. Para hallar el primer término, siempre vamos a utilizar la fórmula del término general, que ya vimos en la lámina anterior. Entonces, utilizo cualquiera de los dos. Ya conozco a sub 3 y conozco a sub 8, el que usted quiera. Entonces, a sub 3 va a ser igual a sub 1 más n, que sería el 3, menos 1, que es el término de la fórmula general, por la razón que es menos 8. Entonces, a sub 3 vale 75, a sub 1 no lo conozco, 3 menos 1 es 2 por menos 8. Esto me da 16 negativo, que al pasarlo al otro lado pasa positivo. Y eso me da que a sub 1 es igual a 91. Construyo la progresión. Entonces, ahora sí, si a sub 1 es 91, entonces a sub 2 es 91 menos 8, porque la razón es menos 8. A sub 3 es 83 menos 8. A sub 4 es a sub 3 menos 8. Y así sucesivamente hasta llegar al término octavo, que es 35.
Otro ejemplo, si en una progresión aritmética el quinto término es 17 y el noveno término es 33, determine la razón y el primer término. Complete la progresión hasta el noveno término. Entonces, tengo que, conozco el quinto término que es 17 y el noveno que es 33. Entonces, puedo aplicar esta fórmula que conozco. A sub 9, que siempre vamos a tomar aquí al mayor, n va a ser el mayor, a sub m, que es el quinto término, y aplico la fórmula n9 menos m, que es 5, por la razón que no la conozco, la que voy a hallar. A sub 9 es 33, a sub 5 es 17, más 9 menos 5, 4 por r. 17 que está positivo pasa al otro lado negativo, me queda 33 menos 17 igual a 4r. Paso el 4 que está multiplicando a la r a dividir, 33 menos 17 es 16, entre 4r es igual a r. 16 entre 4 es 4, entonces significa que la razón es 4. Y como me piden el primer término, pues entonces aplico la fórmula del término enésimo, que sería a sub n, puedo trabajar con cualquiera, con el quinto o con el noveno término, el que usted quiera. Entonces trabajo con a sub 9, con el noveno término. Es igual a sub 1, que es el que no conozco, más n, que vale 9, menos 1 por 4, que es la razón. Entonces, a sub 9 vale 33, a sub 1 es igual a sub 1 más 8 menos 1, 4 por 4. 33 es igual a sub 1 más 8 por 4, 32. El 32 que está sumando pasa a restar. Eso significa que a sub 1 vale 1. Entonces, completando la progresión hasta el noveno término, sería, el primer término es 1. El segundo término sería 1 más la razón es 4, me da 5. El tercer término sería el término 2 a sub 2 más la razón, que sería 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, y así sucesivamente hasta que llegamos al noveno término. Ahora, la suma de los términos de una progresión aritmética. La suma de los términos de una progresión aritmética se denota por S sub n, donde n indica la cantidad de términos de la progresión que se desean sumar. Por ejemplo, S sub 6 indica la suma de los 6 primeros términos de la progresión. Podemos calcular la suma de los n términos de una sucesión aritmética mediante la fórmula. Aquí está la suma S sub n del término 1, del primer término hasta el término n, que es el que yo quiera, por n entre 2. Por ejemplo, hallar la suma de los 15 primeros términos de la progresión aritmética a sub n, 1 menos 1 menos 3. Entonces, aquí primero tengo que identificar la razón. No la conozco, entonces la razón es siempre el término posterior menos el anterior. Entonces, sería a sub 2 menos a sub 1. A sub 2 es menos 1, menos a sub 1, que es 1, entonces la razón es menos 2. Luego, ahora sí puedo aplicar la fórmula para hallar el primer término, que es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. A sub n, que ya lo conozco, el que quiero hallar, es 15. Entonces me quedaría a sub 15 es igual a sub 1 más n menos 1, que sería 15 menos 1, por la razón que me dio menos 2. Entonces, a sub 15 es igual a sub 1, que de aquí es el primer término, pues es 1, más. Entonces, a sub 15 será entonces 1 más 15 menos 1, 14 por menos 2. Entonces, el término 15 será 1 más menos 28, eso será menos 27. Entonces, ya conozco el término a sub 15 y conozco el primer término que está aquí y la razón. Entonces, ya puedo aplicar mi fórmula. Mi fórmula entonces será la sumatoria desde el primer elemento hasta el elemento 15, hasta el término 15, será a sub 1 más a sub n, que en este caso es a sub 15, que es el que quiero hallar, por n, que es 15, entre 2. Entonces me quedaría 1 más a sub 15, que nos dio menos 27, por 15 entre 2. Eso me da menos 26 por 15 entre 2, quiere decir que la sumatoria desde el primer término hasta el término 15, será menos 195. Otro ejemplo, si conozco ese sub 8, el término 8, y es menos 60, y el término 1 es 3, hallar el valor de a sub 8, es decir, conozco la suma desde el primer término hasta el término 8, eso es menos 60. Y conozco el primer término,
pero no quiero hallar el valor de A sub 8. Entonces, con mi fórmula de la suma de los elementos, entonces conozco a ese 8, conozco a sub 1, voy a hallar a sub 8 y a sub n es 8 y entre 2. Entonces sería la suma, que es la que me dan en el dato, es menos 60. A sub 1 vale 3. A sub 8 es el que voy a hallar por 8 entre 2. 8 porque es la suma que conozco, la n. Entonces me quedaría el 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda menos 120, 3 más a sub 8 por 8. Luego el 8 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Y el 3 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ya me tengo despejada a sub 8. Entonces eso sería menos 120 entre 8 es menos 15, menos 3, me da menos 18. Ese es el valor del término 8 de la progresión aritmética. Con esto terminamos la clase de hoy, iniciamos el tema 11. Este nos va a tomar 2 clases. Dentro de la evaluación de este tema está la transcripción de esta clase, considerando presentación, creatividad y adecuado uso de los recursos para el desarrollo de las mismas. Si deseas ampliar lo explicado en clase, te recomiendo estos enlaces. Y ya sabes que cualquier duda la puedes tratar a través de la mensajería privada de la plataforma o vía WhatsApp. Que estén muy bien.